Nunca más. Así empieza nuestra historia de hoy, una narración cargada de misterio, tristeza y desesperación. En una noche oscura y tormentosa, un hombre se enfrenta a la aparición de un cuerpo que, con su sola presencia, transforma su soledad en un eco interminable de desesperanza. Hoy te invito a sumergirte en los oscuros pasillos de la mente humana, donde el dolor y la pérdida encuentran su reflejo en el extraño visitante de esta noche, un cuervo, con sus ojos profundos que pronuncia una y otra vez una palabra, un destino, nunca más. Quédate conmigo, relájate y escucha cómo las sombras y las palabras del cuerpo se entrelazan en una historia que desafía la razón y toca las fibras más profundas del alma humana. Comenzamos. La oscuridad se cernía sobre mí como una pesada manta, envolviéndome por completo. Fuera, el viento gemía a través de las rendijas de la ventana, trayendo consigo la sensación de un frío que se metía en los huesos. Dentro de mi estudio, el único sonido era el suave crepitar de la llama en la vela, lanzando sombras inquietantes que danzaban sobre las paredes. Todo estaba en silencio, hasta que, de repente, un sonido rompió la quietud de la noche. Un golpeteo suave, casi imperceptible en la puerta. Al principio lo tomé por un susurro del viento. Es solo el aire, me dije, mientras el silencio volvía a envolver la habitación. Pero luego el golpeteo se repitió más insistente esta vez. Era como si alguien o algo quisiera que abriera la puerta, aunque sin prisa, sin urgencia. El aire se espesó y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Con un suspiro me levanté de mi sillón. El crujir de la madera del suelo parecía resonar más fuerte de lo que nunca lo había hecho. Me acerqué a la puerta. Con manos temblorosas la abrí lentamente y lo único que encontré fue una oscuridad profunda, casi palpable. Un silencio aún más pesado que el que ya había en la habitación. Me quedé allí mirando al vacío, preguntándome si todo esto era una ilusión. ¿Qué había provocado ese golpeteo? Miré hacia la esquina, donde una sombra se movió fugazmente, un pequeño resplandor. El solitario brillo de un par de ojos que parecía mirarme directamente. Mi respiración se hizo más rápida, mi corazón latía con fuerza. Mis dedos se cerraron sobre el marco de la puerta mientras la oscuridad parecía volverse aún más densa. Y fue entonces cuando lo vi. En la ventana, posado con absoluta calma, estaba un cuervo. Su plumaje negro brillaba tenuemente bajo la luz de la vela, casi como si estuviera hecho de la misma oscuridad que lo rodeaba. No había movimiento, solo esos ojos profundos, fijos en los míos. Me quedé mirándolo, paralizado. Un cuervo, extraño, ¿verdad? Lo que antes era solo un misterio, un golpeteo en la puerta, ahora se había convertido en una presencia concreta, tangible, que ocupaba todo el espacio. Y el cuervo no se apartaba de mi vista. Sus ojos parecían penetrarme, leer mis pensamientos. Sin poder evitarlo, hablé. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz temblorosa no por miedo, sino por algo más profundo. La soledad, tal vez, o el dolor que se había ido acumulando dentro de mí durante tanto tiempo. El cuervo no se movió, no hizo ruido, solo permaneció allí fijamente mirándome. Fue entonces cuando su pico se abrió y de su garganta una sola palabra salió, tan clara como la misma noche. Nunca más. La
resonó en la habitación, envolviéndome como si fuera una sombra más. Nunca más. Algo en esas dos palabras me golpeó de lleno. La calma del cuervo, la certeza en su voz. La tristeza que sentí no era una tristeza cualquiera, era un peso que caía sobre mi pecho, una angustia difícil de comprender. Mis pensamientos se nublaron. ¿Qué significa eso?, susurré, incapaz de apartar mi mirada de sus ojos. El cuervo no respondió. Permaneció allí, tan imperturbable como una estatua. Pensé que tal vez, por alguna razón, estaba solo imaginando todo esto. Tal vez era solo el cansancio, la soledad o el dolor, pero luego lo oí otra vez. Nunca más. Una ráfaga de viento sopló por la ventana y la vela titiló, haciendo que las sombras en las paredes se alargaran y se retorcieran. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si las palabras del cuervo estuvieran haciendo que la habitación se volviera más opresiva. Sentí que esas dos palabras se grababan en mi mente una y otra vez, mientras una ola de recuerdos me envolvía. Recuerdos de tiempos más felices, recuerdos de aquellos a quienes había perdido, la muerte, el desarraigo de lo que una vez amé, el vacío dentro de mí. Todo comenzó a cerrarse, a estrangularme lentamente, y el cuervo, con su mirada fija, parecía entenderlo todo. Parecía saber lo que yo sentía, cada grieta en mi alma. Olvidaré algún día, susurré, ahora con una profunda tristeza en la voz. Podré volver a encontrar la paz. El cuervo, quieto, fijo en su lugar, no se movió. Simplemente repitió en su tono grave su respuesta eterna. Nunca más. Cada palabra del cuervo parecía llenar la habitación de un eco vacío, como si toda esperanza se desvaneciera con su canto. La desesperación se apoderó de mí. Esa palabra, ese nunca más, se convirtió en un mantra, un recordatorio de que las cosas que amaba ya no regresarían. Me dejé caer de nuevo sobre mi sillón. El peso de su mirada, su presencia, todo parecía envolverme por completo. ¿Y qué debo hacer?, murmuré, mirando al cuervo con una mezcla de impotencia y desesperación. ¿Acaso todo está perdido? El cuervo no se movió. Su presencia se volvía más abrumadora. El tiempo se estiraba y en mi mente la realidad y la fantasía comenzaban a fusionarse. ¿Era este cuervo realmente un mensajero de algo más grande? ¿Era el símbolo de mi dolor, de mi condena eterna? Entonces, como si de algún modo me escuchara, el cuervo volvió a hablar. Nunca más. Ya no podía escapar de su presencia. Cada palabra que decía se clavaba más hondo en mi ser, como si no hubiera forma de librarme de ellas, de esa sensación de que el tiempo había dejado de importar. Los recuerdos, las emociones, todo comenzó a perder significado. Estaba atrapado en ese ciclo interminable de dolor, en ese nunca más. El cuervo se quedó allí observando, con sus ojos tan profundos como la misma oscuridad. Yo ya no podía seguir luchando contra esa verdad. El cuervo, su sombra, su mensaje. ¿Acaso el olvido era algo que solo existía en los sueños? ¿Acaso la paz era un lugar al que nunca llegaría? Y con esa última palabra, nunca más, el cuervo se quedó allí, quieto, inmóvil, mientras yo me hundía más y más en la soledad y el dolor. La vela al final se apagó. La oscuridad se cerró sobre mí como un manto.
Y así, solo en mi estudio, rodeado por la penumbra, el cuervo se fue, o tal vez nunca se fue, porque en mi mente, en mi alma, su sombra permanece tan fija, tan eterna, como las palabras que aún resuenan en mi corazón. Nunca más. Y así concluye nuestra historia de esta noche. El eco de la palabra nunca más resuena en la oscuridad, dejándonos con una sensación de inquietud y reflexión. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la desesperación y el misterio. Si has disfrutado de este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos cuentos. Nos vemos en la próxima historia, donde la magia y el misterio siempre estarán presentes. Hasta entonces, que la calma y los sueños te acompañen. Buenas noches y dulces sueños.